Vamos a establecer a esta hora contacto en vivo también en Caracas con José Vicente Haro, abogado constitucionalista. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Saludos a ustedes y especialmente a la audiencia. Abogado, lo escuchábamos, estamos viendo esta candente sesión que sigue teniendo lugar allí en la Asamblea Nacional Venezolana y la pregunta, ¿puede ser abierto o no este juicio político propuesto hoy en la Asamblea? ¿Y cuáles serían entonces esas condiciones que serían necesarias para que este procedimiento pueda tomarse, pueda efectuarse? Bien, hay que señalar que en Venezuela, los juicios por responsabilidad política son diferentes a los juicios por responsabilidad política en otros países del hemisferio, ¿no? En particular, en Venezuela se puede abrir un juicio por responsabilidad política contra el presidente de la República cuando no haya cumplido con las funciones inherentes a su cargo. En la sesión de hoy de la Asamblea Nacional se ha hecho referencia de que el presidente de la República no estaría cumpliendo con cumplir las obligaciones pues establecidas en la propia Carta Magna venezolana, el artículo 236, numeral primero, especialmente. Se ha dicho también que el presidente de la República habría abandonado el cargo porque al no cumplir con sus funciones, al no ejercer cabalmente sus funciones, al no dar respuesta a los problemas de los venezolanos, aunque estuviera presente en el país, él no ha dado pues cumplimiento efectivo a las normas y principios constitucionales. También se ha manifestado que de alguna manera el tema de la nacionalidad y la supuesta doble nacionalidad, aparente doble nacionalidad del presidente de la República, que tendría esa doble nacionalidad colombo-venezolana, también podría dar lugar pues a lo que es la apertura de una decisión de la Asamblea Nacional en este sentido. Entonces, con todo este panorama que se ha planteado ahora, o estos elementos que se han planteado en la Asamblea Nacional, debo decir que la Constitución le atribuye al Parlamento, a la Asamblea Nacional, en sus artículos 222, 223 y 224, lo que se refiere a la responsabilidad política, la determinación de responsabilidad política en el marco de lo que es el control político que tiene el Parlamento sobre el gobierno y sobre el Ejecutivo Nacional. Dentro de ese marco, la Asamblea Nacional puede determinar la responsabilidad política de cualquier funcionario público. Esa es una determinación, esa es una atribución que está pues allí en la Asamblea Nacional. En los casos de responsabilidad política, eso puede dar origen a juicios posteriores como la destitución del cargo, caso en el cual tendría entonces que haber un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de allí que si la Asamblea Nacional opta por la vía, concretamente la responsabilidad política, por ejemplo, por el no cumplimiento, los deberes inherentes a las funciones del presidente de la República por parte de Nicolás Maduro, y específicamente por no cumplir con lo establecido en el artículo 236, numeral primero, que es el acatamiento de la Constitución y las leyes, es el ejercicio del gobierno en beneficio de los venezolanos. Bueno, allí estaríamos en un tema de responsabilidad política, la puede declarar la Asamblea Nacional correctamente, pero ya su destitución es un asunto que, además del pronunciamiento de la Asamblea Nacional, requiere un pronunciamiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Eso por una parte. Por la otra, y teniendo en cuenta ya la introducción que te hice sobre las diferentes declaraciones que se han hecho, se ha hablado del abandono del cargo como uno de los supuestos de ese juicio, ¿no? Ahora, en el caso del abandono del cargo, ya la Constitución le reserva esa potestad exclusivamente a lo que es la Asamblea Nacional, el Parlamento. Si estamos hablando de abandono del cargo, ya no es necesario ir al Tribunal Supremo de Justicia. Si estamos hablando de abandono del cargo, con la motivación correspondiente que tiene que presentar la Asamblea Nacional en un informe en las sesiones pues posteriores que haga, además de la sesión de hoy, se ha dicho que habrá otra sesión de aquí al martes, posiblemente se tomaría una decisión sobre eso. Entonces ya ahí la decisión de la Asamblea Nacional es una decisión que se puede adoptar, pero obviamente tiene que evaluarse pues si efectivamente ese abandono del cargo se ha producido. Eso abriría un debate dentro de lo que es el Parlamento
y ese debate pues debería de contar también con pues la intervención o el ejercicio del derecho a la defensa por parte del propio presidente de la República, quien sobre ese particular debe ser notificado o citado o de alguna manera informado para que tenga la opción de presentar sus consideraciones por escrito o por vía presencial en este tema. En definitiva, es una vía compleja, es una regulación compleja que si bien la Asamblea Nacional tiene amplísimas potestades en la materia, tiene algunas limitaciones que pueden terminar, debe decirse, en el Tribunal Supremo de Justicia, que lamentablemente en Venezuela está controlado por el partido de gobierno. Eso en cuanto al tema del juicio político contra el presidente en caso de que se diera. Ahora, abogado, también le quiero preguntar por esa base jurídica para llevar a las rectoras del Consejo Nacional Electoral ante la Corte Penal Internacional, así como lo propuso uno de los asambleístas también durante esta jornada que tiene y que sigue teniendo lugar a esta hora. Bueno, aquí hay que ser muy claros con el tema de la Corte Penal Internacional. Yo entiendo, y ahí hay varias propuestas que creo que sí son abiertamente procedentes. Por ejemplo, la propuesta de presentar el informe ante el Mercosur, el informe ante la OEA, ante el Consejo Permanente de la OEA para la aplicación de la Carta Democrática, el informe ante la CIDH para solicitar una medida cautelar a nombre del pueblo venezolano para que se garantice el derecho al ejercicio del referéndum revocatorio. Está el informe que se va a presentar ante la ONU y ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y ante lo que es el Alto Comisionado de la ONU. Pero en el caso de la Corte Penal Internacional hay que decir lo siguiente, ¿no? Allí la Corte Penal Internacional, conforme al Estatuto de Roma, es competente para conocer de delitos, crímenes graves contra los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Ahora bien, hay unas condiciones de admisibilidad que aplican. Hay unas condiciones, bueno, que se haya efectuado algunos de los delitos que están en el Estatuto de Roma, unas violaciones graves a los derechos humanos que están en el Estatuto de Roma. Podría calificarse, sí, efectivamente, que muchos de los delitos que se han cometido por parte del régimen actual venezolano son crímenes graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, todo lo que es la situación de los presos políticos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y una cantidad de persecución política por haber firmado en el 1% para el referendo revocatorio en su primera etapa, y todo este impedimento arbitrario e inconstitucional para que el pueblo pueda manifestarse mediante el voto, pueden dar lugar a la presentación de una demanda ante la Corte Penal Internacional. Pero debo advertir que el Estatuto de la Corte es muy claro al señalar que si de alguna manera hubiera un proceso interno, como por ejemplo de diálogo que se esté dando dentro de la nación con respecto a las denuncias que se están presentando, o algún procedimiento interno que falte por completar o esté en trámite, la Corte Penal Internacional en esos casos lo que hace es abstenerse de admitir o lo deja stand-by o decide no admitirlo. Y en estos momentos en Venezuela, hay que decirlo, tanto oposición como gobierno han presentado ante el Vaticano solicitudes para que exista un diálogo con la mediación del Vaticano, y también no es un secreto, pues ha habido algunos acercamientos en el pasado. Hay que ver si se mantiene esa voluntad o no. De la sesión de hoy pareciera que no se mantiene esa voluntad de diálogo, pero allí están las solicitudes hechas al Vaticano. De manera que, si bien se pudiera pensar en que esto se puede llevar ante la Corte Penal Internacional, también hay que decir responsablemente que la Corte Penal Internacional pudiera no considerar esa demanda en virtud de que hay un procedimiento interno de diálogo, ¿no?, que al menos ha sido planteado formalmente ante el Vaticano por parte de representantes de la oposición como representantes del oficialismo, y ya el Vaticano ha designado a una persona para que acuda a Venezuela en ese sentido, y en Venezuela están también los mediadores que el gobierno ha designado a tal efecto, de manera que esto pudiera afectar lo que es la admisibilidad en una demanda ante la Corte Penal Internacional. Sí, pues abogado, por sus precisiones, muchísimas gracias por habernos acompañado también aquí en NTN 24. Gracias a ustedes por la confianza. Saludos.